los celtas decían, ¿no? Creían que se abría un velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Espíritus ancestrales, hadas, entidades malignas podían vagar libremente. Eran nabos tallados pero con caras grotescas que se ponían precisamente en las ventanas para guiar a los ancestros benignos y repeler a aquellos espíritus malignos. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y estamos hoy mucho más cerquita de esta gran celebración del 31 de octubre, para muchos Halloween, para otros Shanghai, para otros el momento en el que se pierde esa línea divisoria entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Una fecha que ya estoy, mejor dicho, cansona de decirles a ustedes que me encanta, que me fascina esta fecha, que me parece un momento no solamente de conexión con ese mundo del más allá, sino también un momento de encontrarnos a nosotros mismos, de renovarnos también podría ser. Entonces, disfrútenlo como quieran, siempre de manera positiva, disfrácese si le gusta, salga y pida dulces, como hacemos en Colombia, o vaya y regálele dulces a los niños, pero vívalo de manera positiva. Y es que miren, esto es una tradición antiguísima, desde hace más de 2000 años se celebra esta fecha, la fecha del Shanghai para muchos, como quieran ustedes nombrarlo. Una fiesta celta que, para que ustedes se hagan como un imaginario, correspondía a lo que actualmente es Irlanda, Reino Unido, el norte de Francia, y en la que se celebraba un festival en esa noche del 31 de octubre e inicios del 1 de noviembre, y se creía precisamente que ese era el momento en el que los muertos regresaban al mundo de los vivos, pero también para ellos era conmemorar el fin del verano y darle inicio a el invierno, un momento de transición también, ¿no? Y alrededor de esta fecha hay una cantidad de rituales, de historias, de momentos para que muchos puedan generar ciertas conexiones. Y para hablarnos precisamente de esa fecha, por qué es que se dio, de dónde viene, pero sobre todo de esos rituales que se hacen en Halloween o en Shanghai, tenemos aquí a nuestra queridísima amiga desde Ecuador, María José Roballo. Bienvenida nuevamente aquí a Ventana al Misterio. Te extrañábamos, hace rato no te veíamos por aquí. Hola, Joana, ¿cómo estás? Y hola a toda tu comunidad de amigos de Ventana al Misterio. Sí, pues hace tiempo que no habíamos grabado nada, pero es un gusto y un placer para mí siempre estarlos acompañando para contarles un poquito de historias, de anécdotas, de investigaciones acerca de este mundo del misterio y, ¿por qué no, en esta fecha tan icónica como el Halloween o Día de los Muertos, que es después del Halloween aquí en Ecuador también? Y para que sepan un poco de dónde viene todo esto, pero sobre todo hoy les quiero compartir los rituales que se hacían para esta fecha, precisamente en todos estos lugares que tú nos estás contando, que es Escocia, Gales, parte de Inglaterra, toda esa zona, porque sí, esta fiesta viene de ese lugar y viene, como tú bien dijiste, hace más de 2000 años. Pero no solamente contarles eso, sino unos rituales de por qué nosotros hacemos las prácticas que hacemos. Bueno, yo soy sincera, en Ecuador no es que se las haga tan comúnmente, cada día crece más, eso sí, no voy a decir que no, cada día crece más. Lo que siempre se ha hecho, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, digámoslo así, son los disfraces, eso sí. Ujú. Pero antes de la calabaza, pedir los caramelos, hacer todos esos arreglos, como que no es tan común como por ejemplo en Estados Unidos. Sin embargo, ahora ya les voy a contar lo que ha cambiado aquí en Ecuador hace un par de años
y es una fiesta que ya se está celebrando a lo grande. Así que yo encantada de hablarles de este excelente tema que a todos, por supuesto, nos llama la atención. Pues Majo, digamos que todo este tema, esta celebración, como lo anunciábamos antes, pues es un tema muy tradicional de esa cultura celta y que se ha ido transformando indiscutiblemente, sobre todo cuando llega esta celebración a Estados Unidos y empiezan a hacer toda un merchandise, diríamos de alguna manera, de esta fiesta, ¿no? Y también de alguna manera el cristianismo le dio cierto matiz a esa celebración de Halloween, incluso en algún momento satanizándola como saben hacerlo con todas las cosas o todos los rituales extraños para ellos, para el cristianismo. Y por eso también en muchísimas partes del mundo la gente le teme a Halloween, ¿no? Le da temor porque decían, yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, a pesar de que nos disfrazaban y todo en la casa, siempre había mucho temor porque era la noche en la que la gente de las sectas salía a capturar niños, a darles dulces envenenados, a hacer rituales en los cementerios con animales oscuros. Y ojo con esto, no estoy diciendo que hayan sucedido casos así. Hay muchos reportes de casos de gente malintencionada haciendo ciertas cosas indebidas justo en esa fecha. Lo que sin duda alguna sí hay que destacar es que justo esta fecha, Majo, sí es un cambio, sí es una conexión de alguna manera. Es el fin del verano, el inicio del invierno. Y esa era como la gran cosmovisión que había alrededor de esta cultura celta para de alguna manera hacer las celebraciones que hacían en la época de hace 2000 años atrás, ¿no? ¿Cómo inicia todo este contexto de esta celebración? Arranquemos por ahí y ya nos vamos metiendo a los rituales. Sí, sí, claro que sí. En realidad, esta es una fiesta celta, como bien dices, que data, que lo que los historiadores han encontrado, o algunas pruebas que hay es hace más de 2000 años, y se llama precisamente el Samaín, como está escrito, como nosotros lo podemos leer. Y este, como tú bien dices, marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno oscuro. Tomemos bien en cuenta lo que dicen, oscuro. ¿Por qué? Porque es un momento donde los celtas decían, no creían que se abría un velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y además los celtas sí creían que espíritus ancestrales, hadas, entidades malignas podían vagar libremente. Y por eso empezaron a hacer ciertos rituales para honrarlos y protegerse, pero también para la adivinación del futuro. Y es precisamente todo este contexto que hace que esta noche sea la noche de brujas, pero es precisamente porque se abría este velo y porque ellos sí tenían la creencia de que habían entidades que podían pasar a este lado y que si uno no hacía ciertos rituales, entonces en vez de estas entidades poder ayudarle, lo podían atacar. Entonces, justamente un historiador que se llamaba Ronald Hutton, en un libro que se llama The Station of the Sun, donde él empieza a contar que esto en realidad no es una fiesta pagana como tal, sino que era un ritual social dentro de este grupo de personas y además espiritual. Ahí empiezan a hacer más estudios profundamente y encuentran algunos arqueólogos evidencias en un sitio que se llama Hill of War en Irlanda, donde empiezan a encontrar restos de estas hogueras que datan del siglo I, imagínense, del siglo I antes de Cristo. Y con la llegada del cristianismo después, la iglesia empezó a adoptar algunos de estos rituales y otros de estos rituales se fueron también transformando para el mal. Pero cuando llega la iglesia cristiana, y esto es interesante, lo empiezan a llamar el Día de Todos los Santos y por eso se llama All Hallows, que con el tiempo se va derivando en Halloween, porque está ya ahí mezclado con el paganismo y la fe. Entonces es cuando los inmigrantes irlandeses y escoceses viajan a América, a Estados Unidos, y llevan esta tradición.
Y ya en el siglo XIX es donde empiezan a adaptar todo lo que les voy a contar ahora de los ritos, perdón, a costumbres locales, y es donde empiezan a salir las calabazas cortadas, la forma de la calabaza y todo lo que vemos hoy. Así que hoy día les voy a contar 5 rituales que estaban asociados a esta fiesta, que en realidad desde un inicio sí tenía que ver con los disfraces, tenía que ver con las frutas, pero hay algo bien interesante porque las calabazas no eran calabazas como tal, sino que la tradición empezó a hacerse con nabos. No sé, el nabo es esta como especie de papa blanca, no sé si lo llaman de igual Gigante, manera en sí. Colombia. Ajá. Ujú. Bueno, entonces es ahí donde empiezan a hacer, y uno de los primeros rituales de lo que la arqueología y la ciencia empieza a tener conocimiento es el ritual de las hogueras dobles de purificación. ¿Qué era esto? Lo que ellos hacían es que en una especie de colina, ya desde que año 500 antes del cristianismo, antes de Cristo, ya cuando ellos empezaban a sentir los primeros fríos del invierno, un clan, un grupo de personas se reunía precisamente el 31 de octubre. Acordémonos que en ese tiempo no había luz eléctrica, no había nada que les pudiera dar o iluminar esas noches oscuras. Entonces, ¿qué hacían ellos? Hacían dos hogueras gigantes, hacían dos hogueras gigantes que en realidad estaban alimentadas con huesos de ganado sacrificado. Uno de los principales elementos que alimentaban estas hogueras eran huesos de vacas, precisamente que ellos sacrificaban a manera de ritual para entregárselo a estos dioses y a estas entidades que pasaban el velo esta noche. Y además, ahí también juntaban ramas de roble sagrado, porque el roble es un árbol que por muchas razones ha sido sagrado en varias culturas por todo lo que conlleva. Entonces, en este ritual de estas grandes hogueras que se llama Cleansing Bonfires, es un acto de purificación donde se purificaba a todo el pueblo y se renovaba a la comunidad. Lo que hacían es que estas grandes hogueras se las extinguían al final, justo cuando ya terminaba el 31 de octubre, para simbolizar el fin del año viejo. Y luego los druidas, porque el nombre druida viene de este lugar, que en realidad significa sacerdotes, un sacerdote celta, encendían un fuego central en estos sitios, ¿sí? Y de ahí se tomaban las brasas para poder reencender estas hogueras que estaban a los lados. Entonces, para hacer un resumen más fácil, al inicio hacían dos hogueras gigantes a los lados con los huesos y con el roble. Cuando terminaba este cierre del año para ellos, del año viejo, se apagaban, pero con ese fuego se encendía una hoguera central, que era más importante, y con este fuego de esa hoguera, porque era todo un ritual, se volvían a encender las hogueras laterales, ya como el inicio de un nuevo año. Y ahí la gente pasaba caminando o corriendo entre las llamas, incluso pasaba sus vacas y sus ganados y sus animales para limpiar el cuerpo y el espíritu de influencias malignas que puedan haber, como plagas o espíritus errantes. Así que estas hogueras se quemaba lo viejo para dar paso a lo nuevo. Y aquí en cierta parte, en Año Nuevo, se sigue utilizando ese ritual aquí y nosotros solemos saltar el fuego para dejar atrás lo viejo y empezar lo nuevo. Pero en realidad esto es un ritual que se hacía el 31 de octubre. Y así este humo que pasaba ahí espantaba lo que ellos llamaban el CIDE, que son las hadas maliciosas. De todo esto Mm. hay evidencia arqueológica, como les dije, están en las altas montañas escocesas, se encontraron toda esta especie de rituales y de hogueras, se han hallado capas de ceniza con restos óseos datados de la edad de hierro, imagínense, de hace muchos años, y además también explican que ellos sentían o decían que todo este ritual les ayudaba con la fertilidad del ganado para que den más leche, para que crezcan más. Y bueno, esto se fue diseminando en el mundo y empezó a hacerse como un ritual que nosotros ya conocemos. Entonces, los pasos eran 4, simplemente extinguir esos fuegos cuando terminaba el día,
encender las hogueras nuevamente para que salgan y pasar entre los dos fuegos invocando la protección y diciendo una frase bien importante que decía que el fuego purifique y el humo proteja. Algo que nosotros hasta el día de hoy utilizamos porque sabemos que el fuego es purificador y el humo también limpia. Y entonces, una vez que ya terminaba este día con ese fuego central que tenían, llevaban esa chispa también a cada una de sus casas para que este fuego inicial, ya con toda la limpieza, volviera a encender como todas las bendiciones, digamos, como todo lo que ellos esperaban para este nuevo año. Así que imagínense, en este tiempo, más allá de ser todo un ritual, también tenía que ver con la supervivencia para Total. aguantar el frío. ¿Qué te parece este ritual? ¿Tú lo habías escuchado? Un poco, Majo, me das ahí muchos más detalles y quiero también entrar a que hablemos un poco de cómo se van transformando todas estas costumbres o estas tradiciones tan antiguas, ¿no? Porque además, mira, nos hablas del juego como algo purificador, pero también de ese fin de un año para ellos, o de una época, o de un, momento en específico, y cómo esas fechas de finalizar algo, arrancar otro, nos permiten un tipo de renovación, ¿no? De renovación, no solamente física, sino también espiritual. Y es lo que nosotros hacemos, o la mayoría de Latinoamérica, o por lo menos los colombianos, el 31 de diciembre, ¿no? Cuando finaliza nuestro año, que además es un año gregoriano, porque por allá a este romano se le ocurrió que generar su propio calendario, y por eso nuestro fin de año es el 31 de diciembre. Pero cómo todo esto va también con esas ideas que vienen desde ese lado. En Colombia, por ejemplo, utilizamos el 31 de octubre, perdón, de diciembre, quemar el año viejo. Y es un muñeco que hacemos en Colombia con paja, con trapos viejos, y es muy popular porque muchísimas personas utilizan eh, o caracterizan mejor a ciertos personajes que han sido noticia durante el año, y finalmente ese día se enciende la mitad de la calle, se quema todo. Muchas otras personas lo que hacen es, a través de ese muñeco, dejar atrás todas las cosas negativas de ese año que se termina, para darle inicio al nuevo año de manera positiva, como si ese fuego purificara de alguna manera, como nos estaba contando Majo. Es muy interesante toda esta tradición además, y cómo de alguna manera también utilizaban estos métodos para ellos marcar ese fin de esa era, por decirlo de alguna manera. Y recuerdo aquí, Majo, que esos druidas también en esa fecha, alrededor de ese fuego, interpretaban los sueños de las personas, los sueños de su comunidad. Entonces, no solamente era todo este ritual que nos explica, sino que quienes quisieran pasaban donde el druida, donde el líder, donde el sacerdote celta, se sentaba frente a él y le pedía que le interpretara un sueño. Y ese era, de alguna manera, la predicción de cómo le iba a ir a esa persona en ese siguiente año, en esa nueva época, en esa época del invierno. Entonces también es muy interesante cuando empezamos a ver estas tradiciones de esta fecha del Shanghai, tan importantes, y que de alguna manera, como siempre les he dicho en estos especiales de Halloween, pues son de manera positiva, y muy, muy interesante también sería que las personas rescaten esto, porque recuerdo mucho que leía sobre este tema de la interpretación de los sueños, y cómo además dentro de las comunidades, quienes estaban alrededor de esa persona a la que le interpretaban ese sueño, pues de alguna manera lo apoyaban o le colaboraban si era necesario frente a esa interpretación, frente a lo que iba a pasar. Entonces, no solamente era unirse como comunidad a escuchar
la sabiduría de ese druida, sino también actuar de manera colaborativa para que a esa persona le fuera bien en el siguiente año. Wow, sí es bien interesante cómo parecería que no, pero a pesar de la modernidad venimos arrastrando todos estos rituales que nosotros los usamos en fin de año, bien dices, cambiadas las fechas, pero aquí hay muchísima gente que el 31 hace rituales adivinatorios, como poner un huevo crudo debajo de la cama, poner ciertas cosas en el agua para ver qué es lo que se dibuja al día siguiente y cómo va a ser tu próximo año, ponerse ropa de cierto color y obviamente aquí también quemamos el año viejo y todas esas cosas, pero sí hay varios rituales predictivos que entiendo que también vienen de esta tradición, así que es bien importante y bien interesante, pero déjame contarte un segundo ritual que este es como el más icónico porque es el ritual precisamente del tallado de los nabos del guardián, que lo llamaban Jack Or Letter original. Este es en realidad la calabaza que se llama Jack. También de ahí vienen varias historias, pero como ya les dije, olvidémonos un poco de las calabazas porque en realidad lo que ellos hacían era tallar en nabos. Eran nabos tallados pero con caras grotescas que se ponían precisamente en las ventanas para guiar a los ancestros benignos y repeler a aquellos espíritus malignos. Entonces, para que se hagan una idea, imagínense una cabaña del siglo I después de Cristo, donde toda una familia empieza a tallar nabos silvestres con ojos feos, la boca torcida, donde además le ponían una brasa adentro, o sea, tal cual como se ven las calabazas, para que se ilumine y bajo la luna del Samaín, estos faroles que se veían iban como parpadeando durante toda la noche, como repito, para guiar a los espíritus nuevos, pero a su vez para poder ahuyentar a los espíritus oscuros. De esta tradición es donde nace lo que vendrían ellos a llamar el Stingy Jack, un tramposo condenado a vagar entre la eternidad, ¿sí? Eso es lo que ellos contaban, que iba vagando un espíritu entre la eternidad y esto es lo que ellos cuentan, que este espíritu guiaba a los unos y ahuyentaba a los otros. Entonces se tallaban no solo nabos también, sino también remolachas, imagínate, remolachas que me parece, no sé si lo llaman igual en todo lado, ¿ustedes lo llaman remolachas? Yo. Remolachas, sí, unas que son moradas, una verdura Exactamente. morada con pelitos ahí Que como en la parece una partecita de papa, pero en realidad es de sí. color morado. Y la idea es que imitaban las cabezas de los espíritus para una práctica también que también tenía relación con la veneración de los cráneos en ritos prehistóricos. Entonces, se dice que precisamente estos guardianes evitaban los pocas, le llamaban pocas, que eran espíritus traviesos. Así de este modo no podían entrar a los hogares. Así que básicamente son guardianes que evitan que algo malo te pueda suceder. Entonces, lo que pasa es que también los arqueólogos encontraron excavaciones en sitios celtas de hace muchos años, encontraron ya esta especie de calabazas carbonizadas y por eso saben que efectivamente existieron y que se hacían en todos estos rituales y además están, como se dice, inscritos ya las influencias romanas. Imagínate que los romanos también empezaron a conocer esta tradición y fueron con el tiempo adaptando estos nabos y estas remolachas a calabazas. Yo creo que es porque era mucho más fácil, no había que sacarle la comida interna, eran más fáciles de tallar y por eso lo adaptaron a esta clase de fruta. Así que simplemente los pasos era huecar un nabo que representaba una calavera y ponerle adentro una luz, una brasa o vela, colocarlo a las entradas y también en los caminos, colocarlo en las ventanas y retirarlo al amanecer y finalmente lo enterraban como ofrenda. Así que eso es lo que ha llevado a que ahora incluso tengamos concursos detallados de calabazas. Aquí en Ecuador no lo he escuchado,
Lo que te quería comentar es que aquí en Ecuador hace aproximadamente, voy a decir como mucho, pero yo creo que es menos, unos entre 4 y 5 años han empezado a llegar las calabazas de la forma de Halloween, porque aquí, si bien se da la calabaza, no tiene esa forma, la típica, ¿no? Forma así grande, sino que realmente esas calabazas las traen importadas para poder hacer estos muñecos y son bastante costosas. Para que se hagan una idea, una calabaza grande donde uno pueda tallarle y poner adentro una vela puede costarte entre 25 y $30, cuando una calabaza en un mercado de las normales de aquí te costará $1.50 o hasta un solo dólar. Estas grandes, de acuerdo al tamaño, se venden en 8, 10, 15, hasta $30. Así que es una Claro. tradición para quien pueda conseguirles y hacer precisamente eso. Pero a su vez, también se enseñan a hacer de cartón, de globo, de otros tantos materiales para poder, decorar tu casa. Y como te decía, aquí en Ecuador yo no he visto casas con grandes arreglos de Halloween como en Estados Unidos. Sin embargo, lo que aquí sí arreglan es los centros comerciales. Ahí sí hay grandes muñecos, calabazas, todo. Más que todo es la parte comercial, pero la parte de casas aquí todavía no tiene ese nivel de adorno. ¿Cómo es en Colombia? Yo, allá sí adornan las casas. Pues lo de las calabazas en Colombia es muy, muy, muy poco. Precisamente creo que por lo mismo que en Ecuador, Majo, y es que las calabazas que tenemos nosotros acá son muy diferentes. Aquí lo que más se le asemeja son las que conocemos nosotros como auyamas, que son muy grandes, pero el color no es tan naranja como las gringas, que realmente de allá es donde viene esa transformación de lo que nos contabas antes. En cuanto al tema de la decoración, sí es súper habitual que en los centros comerciales, las grandes empresas hagan decoraciones muy grandes respecto a Halloween. Y en las casas, generalmente lo que hacen las personas es poner en sus ventanas figuras de fantasmas, lucecitas, arañas. Sí es como normal verlo, pero no en grandes magnitudes. O sea, no como por ejemplo Navidad, que tú ves un edificio de 20 pisos y más de la mitad está lleno de luces, árboles de Navidad, muñecos, etcétera, pero sí la gente utiliza también mucho las decoraciones de Halloween, como te digo, como no sé, fantasmitas, cosas de terror también. Aquí es muy habitual ver en los carros en la calle, hay una mano, una especie de mano ensangrentada o un pie y la ponen en la cajuela Ah, del no he vehículo visto eso acá. simulando que va un cuerpo ahí. Eso es muy habitual verlo aquí en Colombia. Se hacen los desfiles donde decoran los carros y las motos con ciertas características de Halloween y salen las noches a hacer el recorrido. En Bogotá eso es súper habitual y lo hacen durante casi que todos los fines de semana de octubre y la fecha, el 31 de octubre, esto por todo lado en Bogotá salen desfiles y caravanas con gente disfrazada, no solamente ellos, sino también los vehículos en los cuales se desplazan. Entonces, sí, la celebración aquí es bastante grande. Y Majo, también respecto a todo este tema de la calabaza, que lo explicabas muy bien, em, también viene un poco del temor que se tenía, ¿no? Así como nos decías respecto a los espíritus, porque la tradición que ellos tenían era, claro, esa línea entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se disuelve, llegan todos los espíritus, pero así como recibimos a los espíritus positivos, que son nuestros familiares, pues también van a llegar espíritus negativos, espíritus malignos, espíritus de incluso elementales, juguetones, como tú lo decías, y lo que de alguna manera buscaban también con esa calabaza era, por un lado, darle luz a esos seres positivos, a esos espíritus positivos, pero también por otro lado, generar un poquito de recelo a esos espíritus negativos y lo que representaban o por lo que la ponían afuera de sus casas era
si un espíritu negativo se quiere acercar a nuestra casa, pues va a ver esta calabaza un poco terrible, esta figura un poco terrible. Así por eso la cara era bastante fea, le hacían ojos feos, la boca fea, etcétera, para que se mimetizaran estos espíritus, pareciera que allí había uno de ellos y pasaran, como De decimos en largo. Colombia, pasaran derecho, pasaran de largo. Y de esa manera, pues esa casa, ese lugar estaba protegido de esos espíritus negativos que también salían en esa noche del 31 de octubre. No sé, Majo, si quieras decir algo más al respecto o seguimos con el siguiente ritual. No, seguimos con el siguiente porque creo que queda bastante claro cuál era la Mm, idea, cómo era lo que lo hacían, dónde lo ponían y básicamente qué buscaban con esta tradición. Así que es bien interesante y bien divertida también porque es una tradición donde participaba toda la familia. Pero bueno, la siguiente tiene que ver con las ofrendas, que hoy día sería esto de que están pidiendo caramelos y van y hacen este intercambio. Pues esto también viene de esa época y se llamaban las ofrendas del Souling, que era antecesor del Trick or Treat, que es ahora el intercambio o, ay, se me fue como en truco, español. truco, Truco, ay, se me fue. estamos los dos iguales, pero bueno, truco o hechizo, algo así podemos decirlo. Y en realidad viene de como una especie de protección individual, una protección individual que hacían las personas. Y esto viene de la Inglaterra medieval, donde ya en ese tiempo grupos de disfrazados de almas en pena, o sea, los disfraces por eso eran disfraces oscuros, la gente se disfrazaba de almas en pena y empezaban a recorrer las calles cantando por soul cakes, que significa pasteles de almas, ofreciendo oraciones para los muertos a cambio de comida. Entonces, en realidad lo que la gente hacía era disfrazarse y ofrecer sus oraciones para la gente que había fallecido, pero tú le tenías que pagar con algo y era con comida. Y esto evolucionó de este Samaín celta, donde se dejaban también ofrendas en ese tiempo, frutas para apaciguar a los espíritus. Entonces, como que tomaron esa tradición, pero ahora ya la gente directamente iba hacia estas oraciones y solicitaba la comida. Entonces, imagínense que en ese tiempo los niños tenían máscaras, se ponían ya máscaras en, eh, en Gales, por ejemplo, y salían cantando esta canción y gritaban a soul cake, have a merchant a Christian souls of for a soul cake. O sea, que pedían el pastel de las almas para la piedad en el cristianismo. Entonces, en esto tiene que ver con las raíces celtas, que en realidad lo que pasaba es que ellos veneraban la comida, honraban a los ancestros con esta comida que se daba a cambio de esta oración donde estaba ya funcionando el cristianismo este día de todos los santos con lo que tienen que ver con el intercambio y las oraciones sobre todo por lograr una paz espiritual. Así que esto fue también un rito pagano que con el Ujú. tiempo se fue mostrando como un rito pagano, pero también lo iban combinando con este tipo de pastel de comida que en realidad lo que hacía era liberar una alma del purgatorio. O sea, imagínense, Mm, sí. pedíamos rezos para liberar a alguien del purgatorio, pero a cambio le tenían que dar un pastel especial. Así que al principio se disfrazaban como difuntos, recorrían la casa cantando plegarias para todas las almas que habían partido, lo intercambiaban por este pastel o también por frutas y dejaban una porción. Esto es importante porque tiene que ver con, en cambio, los ritos de la comida que ahorita te voy a decir, tiene que Ujú. ver con dejar una porción también de este pastel o de esta fruta a la entrada a manera de altar para los espíritus. Así que de ahí viene esta tradición de intercambiar los caramelos que se hacen ahora, pero más allá de los caramelos, aquí en Ecuador, sí, el Día de los Difuntos, como entiendo es en México, no sé en Colombia, la gente lleva ofrendas de comida al cementerio. Aquí no realmente en los cementerios de la ciudad, pero sí en los de la periferia, ponen comida, ponen ofrendas para dejarle al muerto, si le gustaba, por ejemplo,
cierta bebida, si le gustaba cierto trago, si le gustaba cerveza, van y lo dejan ahí. Algunos lo riegan en la tierra para que el muerto pueda servirse de ellos y esa comida Mm. queda ahí en la tumba del muerto y muchos comparten esta comida precisamente con los muertos porque toda la familia come sobre la tumba para compartir con él este día en que su espíritu viene a pedir también una plegaria, pero a la vez acompañarles. Y aquí hay una comida muy tradicional que es la colada morada, que es una especie de bebida de color morado precisamente llena de frutas, y unas guaguas de pan, que es la masa del pan a manera de muñeca, que viene con decoraciones, guagua en quichua es niñas, como un niño o niña de pan, que viene Ujú. decorada de colores. Bueno, ahora ya está muy modernizado, relleno de todo al estilo francés, hay de todo en las guaguas de pan, pero se come colada morada con guaguas de pan para precisamente consagrar esos espíritus, para acompañar al espíritu, para hacer esta representación de esta transición al mundo y para que sepan las almas que no están solas, que tiene mucho que ver con esta linda tradición mexicana también de hacer esos altares tan bonitos con esas flores de color naranja y llamar a los espíritus. Y entiendo que ahí también, porque creo que tú has estado en uno de estos rituales en México, Joana, si no me equivoco, pero la idea también es dejarles comida, lo que más les Ujú. gustaba, como una ofrenda para que los muertos vengan y se sirvan. Así que para que todos sepan, es de ahí de donde viene esta tradición de los disfraces, no es algo moderno que se inventaron ahora los gringos, como dice Sí. mucha gente, no, ya se disfrazaban en la época medieval y de ahí viene el intercambio de estas oraciones por comida. Dulce o truco o, se puede decir dulce o truco o también trato o truco. Entonces, este dulce truco es exactamente, me das un dulce o te hago una especie de maldad, una especie de juego o igual trato o truco. Respecto a todo este tema del alimento majo, en Colombia, por ejemplo, no es habitual eso, o sea, la gente no deja alimentos en el cementerio, ni va a comer con sus difuntos en el cementerio, eso en Colombia no se ve. Aquí la gente habitualmente va es el 1 de noviembre, el día de sus santos, y deja velas o limpia las tumbas de sus seres queridos, pero no comparten alimentos. Esta tradición sí es muy mexicana. O sea, este tema en México es realmente, a mí me pareció espectacular, porque no solamente lo llevan a los cementerios, a los camposantos, que además los decoran de una manera fenomenal, sino que también en las casas, en los locales, en los centros comerciales, o sea, en todo lo que sea atención al público, la gente pone el altar para sus difuntos, la foto de sus seres queridos, eso que les gustaba, lleno de estas flores amarillas espectaculares, de comida, sobre todo allá, el tema del pan de muerto, que es casi que similar al que tú nos comentabas en Ecuador. Es un pan relleno con una especie de dulce y por encima tiene huesitos, figuritas como huesitos y tiene azúcar por encima, es muy rico para la gente que le gusta el dulce y esto representa precisamente esa conexión o esa ofrenda mejor que se le da a los difuntos. Respecto al tema de los disfraces que nos comentabas, claro, hay que entender también otra cosa, ¿de dónde viene la tradición del alimento? Y es que estas familias celtas, esta gente que empezó a celebrar esa conexión entre el mundo de los vivos y los muertos, lo que hacía era básicamente alistar la mesa para que sus difuntos llegaran en esa noche y pudieran compartir con ellos como compartieron en vida. Entonces, alistaban la mesa y había un puesto para la abuelita que había fallecido hace cuántos años, para el tío, para el hermanito, etcétera, y dejaban ahí los alimentos como si esas personas estuvieran allí. Y de ahí surge precisamente esa tradición tan interesante que nos comparte Majo. Y el tema de los disfraces es bien particular. Voy a compartirles aquí una imagen porque realmente eran disfraces terroríficos. O sea, a la gente no se disfrazaba aquí que de hada madrina, ni, ni
princesa de Disney ni nada por el estilo. O sea, los disfraces realmente eran terroríficos. Miren ustedes esta imagen, se las voy a poner en pantalla gigante y precisamente lo que buscaban con estas máscaras, con estos trajes, era lo que les decía también con la calabaza o con el, se me va el nombre de la papa, Majo, ¿cómo es? De lo que nosotros le decimos papa, la que nos explicaste, se me va Del el nabo. nombre. Exacto. Entonces, lo que hacían con esto era ahuyentar a los espíritus. Ellos creían que se disfrazaban de esta manera, se ponían estas máscaras horribles, pues lo que pasaba era que los espíritus los iban a confundir y que ellos básicamente iban a pasar desapercibidos y esos espíritus no iban a ingresar a sus casas, uno, o dos, no se iban a apoderar de ellos para llevárselos al mundo del más allá, porque también era por eso, ¿no? Era un momento en el que se conectaban con los seres que querían, pero también esos espíritus malvados venían aquí por algo, ¿no? Buscando algo. Y el temor era que llevaran a personas vivas a ese más allá. Y por eso estos disfraces eran tan feos, tan horribles, porque lo que ellos buscaban era pasar desapercibidos y mezclarse entre esos espíritus negativos. Obviamente todo el tema de los disfraces ha evolucionado un montón, pero como Majo nos dijo, no es un tema de Estados Unidos, no señores, esto viene desde años y años y tradiciones mucho más antiguas que guardan, por supuesto, este tipo de rituales. Majo, ¿de qué otro ritual vamos a hablar para poder ir mirando y seguimos viendo aquí cómo todas estas tradiciones evolucionan, pero de alguna manera vienen también de esa fiesta tan importante para los celtas? Sí, el siguiente ritual tiene que ver con lo que tú bien decías, que es la adivinación del futuro. Pero resulta que los celtas hacían esta adivinación con frutas y nueces. Imagínense, con frutas y nueces. Usaban manzanas y avellanas en juegos de adivinación, ya que decían que el Samaín es el día ideal para poder predecir la fortuna y saber qué venía el siguiente año. Y además buscaba no solo la fortuna, sino el amor. Y se llamaba bobbing for apples, que es pescar manzanas. Y lo que hacen aquí es que realmente simbolizan siglos de vida de ellos, de cómo va girando esta manzana en su vida y qué les puede traer. Entonces, lo que relatan, lo que dicen los estudios que hicieron ya en el siglo octavo, es que las chicas pelaban como nosotros pelamos la manzana, por lo menos aquí en espiral. Aquí todavía la gente pela la manzana así en espiral, no con ese aparatito que va sacando así la cáscara, sino que se va pelando en espiral como una papa, digamos, para ver en qué momento salían las iniciales de su futuro esposo. Entonces, tú vas pelando la manzana y vemos si te aparece alguna letra y en realidad esa letra era la inicial de tu futuro esposo. Eso es lo que hacían las chicas. Y otra cosa que hacían también eran tirar las manzanas en el agua, sumergir la cabeza y tratar de morder una manzana para adivinar. Y una vez que tú agarrabas de esa manzana y la mordías, ese pedazo debía tirarse al fuego para que estas cáscaras vayan tomando formas proféticas. O sea, imagínate que luego de que mordías la cáscara, tú tirabas esta cáscara al fuego y quedaba una especie de niño, haz de cuenta. Entonces ellas decían, para el próximo año voy a tener un hijo. Cosas así que ellos iban interpretando, pero entonces la cáscara de la manzana tenía mucho que ver con el ritual del amor. Por eso no sé si tú tenías conocimiento, habías asociado, pero las manzanas son unas de las frutas del amor. Por eso siempre se muerde la manzana entre dos y los juegos de pareja son normalmente Y con Adán manzana. y Eva, ¿no? La El manzana, el baile de la fruto del manzana. pecado. Exacto, la manzana es muy significativa en el tema del amor. Así que esto era uno de los rituales celtas muy divertidos que hacían para saber si el próximo año su futuro amoroso iba a ser benevolente. Y también otros que tienen que ver con la fortuna, pero todo era mezclado, frutas, frutos secos y el fuego.
Pues tengo que decir que ese ritual no tenía ni la menor idea. Me parece muy curioso lo de que metan las manzanas al agua y uno ahí ¿No hay ese mirando. juego ahí? ¿En Colombia no has jugado a eso? No, no. Aquí sí, en campamentos y en todo era normal. Bueno, hay varios. Uno que colgabas las manzanas en un cordel de la ropa y va con un hilo y vos vas con las manos atrás y vas a morder la manzana. Y muchos de esos juegos se hacen en pareja, en los colegios, con un niño que te gusta y una niña, bueno, como sea ahora, no estamos juzgando eso, pero se ponen dos personas frente a la manzana y tenían que tratar de agarrar la manzana y sacarle un pedazo. Entonces era un juego romántico y el otro que yo sí lo conocía porque aquí se practicaba mucho en campamentos es llenar un balde de agua, meter manzanas, igual tú con las manos amarradas metes la cabeza y tratas de agarrar esa manzana con un mordisco. Así que eso aquí es que veo que ahí, estando tan cerquita, no tenemos rituales iguales como aquí, las No. guaguas de pan y la colada. Que a propósito, ya si me dejas decirlo, el miércoles en el en vivo que tenemos con Alejandro Bernal, tenemos un programa que se llama Umbral del Misterio, que lo hacemos en vivo todos los miércoles 9 de la noche, hora Ecuador, Colombia. Vamos a hablar del Halloween y les voy a traer la colada morada y las guaguas de pan, porque mucho hablamos, pero no se las muestro. Voy a tener algunas, se las voy a mostrar y por supuesto me las voy a comer en vivo. No, pero ahí sí es un problema gravísimo, porque vas a antojar a toda la gente, imagínate todo así, miren, esta es la guagua, esta es la colada morada, y Sí, tú ahí disfrutando y uno con ganas de exactamente, comer pero es para majo. que lo vean, lo conozcan y realmente la colada morada, también para los que se quieran enterar, es un ritual donde era una bebida que se hacía con sangre, solo que ahora ya no se la Ah, hace así. Así que no es tan romántico como suena ahora, por eso okey. tiene ese color, pero representa eso, la vida de la gente, este líquido vital que todo el tiempo nos ayuda, que es energía, que es vitalidad, tiene que ver con un ritual de eso, pero se los voy a traer y se los vamos a contar el miércoles. Así que, Giovanna, para tu próxima fiesta, por favor, cuelga manzanas en el techo de tu casa, haz este No, juego, no hay tengo un necesidad. baile. Pero Majo, espérame, si quieren saber más de ese ritual tan interesante que ahí Majo nos adelanta, entonces tienen que ir al canal de YouTube Cósmica by María José Roballo, ¿no? Desde ahí es que hacen Ah, el en vivo con Alejo Bernal. así es. Entonces, desde YouTube, ya saben, voy a poner acá, es que aquí dice redes, no, no señores, ustedes se van a YouTube, a esta misma plataforma, pero buscan el canal de María José, que ya se los voy a poner aquí, y ahí este mañana, Pasado ustedes se mañana. conectan, Ah, sí, mañana, mañana. mañana, Correcto. ustedes se conectan a las 9 de la noche, hora Colombia, hora Ecuador, y ahí va a estar María José con Alejandro Bernal hablando de estos rituales y mostrándoles lo que se va a comer, además, para que ustedes se antojen y va a contarles mucho más detalles de esta tradición. Ya saben, Cósmica by María José Roballo, ahí lo encuentran. Seguramente ustedes también, si entran, deben ya estar ahí programado el video, le dan en espera y con eso la plataforma les avisa cuando estén en vivo, porque pronto se les olvida, pues no, ustedes vayan, ingresen, le dan esperar y con eso, pues a la hora del en vivo, les avisa para que ustedes estén ahí súper pendientes de ese contenido que sé que va a estar fabuloso. ¿Y Em, Alejandro Bernal va a llevar algo para comer? no, yo no sé, Porque porque nosotros aquí no tenemos de verdad no, una tradición de alimentos relacionadas con el 31 de octubre. Que yo de sepa, no. hecho, íbamos a ir disfrazados, pero Alejandro se me ha echado para atrás, pero bueno, no importa. No puede ser. Em, sí, pero imagínate que aquí las guaguas de pan evolucionaron tanto, porque antes era un simple pan con forma de muñeco, Ujú, muñeco normal, ¿no? Una cabeza, dos brazos y dos piernas, nada del otro mundo. ujú. Y ahora imagínate que hay rellena de pistacho, rellena de crema de avellana, con no sé qué de fresa, de crema pastelera, con salsa de no sé cuánto. Así que han evolucionado las guaguas, obviamente evolucionó el precio de las guaguas, pero puedes conseguir de todo para todos los bolsillos, desde 75 centavos hasta $6 una guagua, pero
realmente son deliciosas, así que ese día se los voy a mostrar. Así que, Joana, cuando vengas a Ecuador, procura venir en octubre si Sí, quieres porque probar. es bueno. Porque la verdad es que no se lo hace en otra época del año, no Ujú, se lo hace. Aquí sí hay comidas que son muy icónicas de ciertas épocas del año y mm, la colada morada y las guaguas de pan consigues todo el mes de octubre y probablemente hasta mediados del mes de noviembre, sí se lo puede conseguir, mm. pero luego el resto del año ya no hay y ya no es lo mismo. Bueno, pues qué interesante eso, igual que pasa en México con el famoso pan de muerto, que es solamente precisamente por esa temporada de octubre e inicio de noviembre. Pues Majo, no sé si nos queda pendiente otro ritual, creo que sí, porque Solo dijiste uno muy 5. cortito, sí, Sí. nos queda uno muy cortito que es el ritual de que además de que se disfrazaban y hacían todo esto, ese día se hacía una fiesta comunal donde todos iban disfrazados. Todos iban disfrazados. Entonces, vuelvo a repetir, como lo decíamos con Joana, no es que los disfraces vienen de los gringos ni vienen de recién, esto es de hace más de 2000 años. Y esa fiesta se llamaba Gissing, por si lo quieren averiguar, Gissing, con G. Y son grandes banquetes donde incluían carnes, cervezas y disfraces. Los celtas sí para confundir a los espíritus, porque hay que hacer una aclaración. Lo que yo contaba de que se disfrazaban de muertos y hacían esto del soul cake, que eso era en la época medieval. Lo que contaba Joana de los disfraces con las caretas horribles era en la época de los celtas. Y lo que ahorita yo estoy contándoles de estos banquetes desde la época celta, precisamente. Por eso, tal como tú lo decías, Joana, utilizaban esas máscaras para confundir a los espíritus y además hacían una cosa que se llamaba mumming. No sé cómo se debe pronunciar muy bien, tal vez mumming, no sé, pero quiere decir que son actuaciones disfrazadas. Imagínense que la gente empezaba a hacer una actuación ya con estos disfraces. Así que de ahí puedes darte cuenta que empieza a influir en toda nuestra vida moderna y es también ya una evidencia de este folclore escocés, donde ya se utilizaban los disfraces de esa manera. Así que para hacer esta fiesta, finalmente lo que ellos hacían era preparar un festín con comida típica. Mira que desde ahí viene ya la idea de tener una comida justo para esa fecha, disfrazarse en esa fecha, sobre todo porque, como ya lo dijimos varias veces, se abría el velo para que pasen los espíritus y además compartir, y esto es algo bien interesante, compartían las historias de los ancestros. Así que Ujú, precisamente de esta fiesta es de donde sale esto de contar historias, bueno, ahora de terror, pero contar cuentos y reunirse frente a la hoguera a contar cosas de miedo de los ancestros o historias de los ancestros precisamente en Halloween. Así ujú, que estos rituales, como ven, han sobrevivido a nuestra cultura, siguen presentes como un poco diferentes, cambiados, con otras historias, con unos tintes más coloridos, pero la verdad es que imagínate, más de 2 años compartimos estos mismos rituales y los seguimos celebrando en mayor o menor escala. Así que en realidad la fiesta de Halloween, como tú bien decías, también es mal utilizada para hacer cosas muy oscuras y negativas, eso es real, pero viene de una tradición sobre todo para la conexión con los espíritus de nuestros ancestros. sí, y ojalá todos lo viéramos así, creo yo, María José, desde mi opinión, ojalá todos lo viéramos así, desde ese momento en el que podemos conectarnos nuevamente con ese mundo o que ellos pueden conectarse con nuestro mundo y volver de alguna manera no solamente a recordarlos, sino también a honrarlos, a recordar la comida que les gustaba, el baile que les gustaba, contar historias alrededor del juego o sin necesidad del juego alrededor de la familia, reunirse en familia, recordar sus difuntos, conmemorarlos, pues también puede ser un momento importante o bonito para celebrar el Halloween. Pero bueno, cada quien lo celebra como quiera. Vuelvo y les digo, si a usted le encanta disfrazarse, disfrácese, pida dulces, salga a recorrer la ciudad, como por ejemplo en Bogotá, que es fabuloso. Bueno, en Bogotá y en casi toda Colombia hacen el desfile de Halloween. Ay, eso aquí no Disfruten. hay. ¿No Aquí hay no hay allá? desfile, no, no hay desfile de Halloween, nunca lo he visto.
Aquí sí es súper habitual. De hecho, por ejemplo, este fin de semana ya había desfile de Halloween de carros y motos disfrazada, la gente feliz. Y es muy habitual en todos los fines de semana de octubre que veas la gente haciendo las caravanas de Halloween. Eso sí es muy tradicional aquí. Y ves desde los disfraces más producidos hasta los más básicos, porque la gente aquí de verdad, y sobre todo en Bogotá a la gente le encanta celebrar Halloween. Entonces, es bien interesante también cómo sigue viva esa tradición y lo importante es que sea desde rituales positivos, que cada quien los viva como quiera, como quisieran conmemorar esta fecha, pero desde cosas positivas, porque pues también aquí hemos tenido épocas en las que, se han hecho bastantes rituales oscuros, y pues eso sí, no debería suceder. Pero bueno, Joana, Mau, déjame que claro. te corte, justamente creo que es porque efectivamente algo debe pasar, Ujú. que se abre este velo y precisamente la gente que practica estos rituales debe aprovechar esa energía por alguna razón. Y ya para cerrar, lo que sí se hace aquí es muy común, todo octubre fiestas de Halloween, fiestas de disfraces, en todas las discotecas y bares concursos de disfraces. He Ajá. participado un par de veces, a mí me encanta disfrazarme. Y eso sí se hace, eso es muy común. O sea, por ejemplo, este fin de semana que viene, de esta semana, en todo lado donde vayas van a haber disfrazados, concursos, y aquí hacen el Wowloween. No sé si has No escuchado. sé qué El es. Wowloween es la fiesta de disfraces de los perros y los gatos, por eso se llama Wowloween. Ah, Y en todos los no. centros comerciales, vos vas a llevar a tu mascota disfrazada y hay grandes premios y sorpresas para todos los animales disfrazados. Y es lindísimo porque les Ve. llevan a todos con su disfraz. Así que eso es algo que sí hay aquí. Como te digo, es con la G y es el Wowloween. Ah, qué genial. Pues aquí también se utiliza muchísimo disfrazar a las mascotas y generalmente cuando son disfraces como en familia o con los dueños se disfrazan de lo mismo, ¿no? Como de En pareja, Composé, pues, claro. con la mascota, ¿no? Pues cada quien que se disfrace y que viva el Halloween de la manera más interesante y sobre todo positiva. Les montaré mi foto del disfraz el fin de semana. ¿Te vas a disfrazar? Claro, por supuesto que sí. Ah, te gusta A disfrazarte, mí muy me bien. encanta disfrazar, me da mucha Pero risa. Joana, ¿un Ajá. disfraz de verdad, así con producción o tres, como digo yo, tres rayas y una nariz negra y dices que es gato? No, 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 mi disfraz está interesante, les voy a montar foto y todo. A ver qué Muy opinan de bien, mi disfraz. Lo que pasa es que excelente. no me gustan los disfraces normales, a mí me gustan los, disfraces terroríficos. De Ah, hecho, si ustedes quieren ver mis disfraces más terroríficos, el año pasado hicimos un especial con Alejandro Bernal sobre Halloween y ahí montamos fotos, Alejandro de chiquito disfrazado, yo también, pero también pusimos fotos de los disfraces más top y ahí está la mamá zombie. Fui una mamá zombie. Fue el hombre fantasma también, y otro de una cabeza ahí, de un descalabrado. Este año está más normalito mi disfraz, pero sé que les va a gustar, sé que les va a gustar. Así que les montaré foto, el fin de semana de ese disfraz. ¿Tú te vas a excelente. disfrazar, Majo? Creo que no, me iba a disfrazar para el miércoles, pero como te digo que la Alejandra se me echó Ah, para sí. atrás, pero capaz que me animo y me disfrazo yo sola, pues, que quede mal. Claro, Te obvio, mando un beso obvio, sí. igual, espero que no se enoje, pero no sé si me anime a disfrazarme, pero yo estudié maquillaje de cine también un tiempo en Argentina, así que a mí me encanta hacer una superproducción así. De hecho, iba a hacerme un alienígena increíble, pero la verdad no Guau. alcanzaba a hacerme la parte de atrás de la cabeza porque ya es muy producido y la verdad que no lo pensé con el suficiente tiempo. Pero si me animo, no lo ofrezco, si me animo, por ahí me disfrazo de algo chévere. Ay, pues si te animas, me compartes la foto y la compartimos aquí en la comunidad de Ventaneros Oh, Misteriosos. pues espero que estés en el en vivo, que nos acompañes ahí, que pongas Ahí aquí estaré. estoy y ahí te subimos un ratito para que nos cuentes alguna historia terrorífica
de Halloween, así que te hago esa invitación. Si tienes oportunidad, ahí te subimos un ratito el en vivo que nos cuentes una historia súper terrorífica que seguro tú sabes, alguna que le dé miedo a toda la comunidad. Bueno, me avisas y ahí estamos entonces un ratico para compartir con ustedes. Pues Majo, gracias por compartirnos estos rituales, estas tradiciones, por eh, enseñarnos o llevarnos a ver el Halloween desde esa tradición, que creo yo que es lo más importante. Entonces, gracias por estar nuevamente aquí en Ventana al Misterio y cuando quieras, siempre bienvenidísima aquí con estos ventaneros misteriosos. Gracias, Joa. Un beso y un abrazo grande a toda tu comunidad, a toda Colombia. Espero estar prontito ahí. Nos vamos a ver. Entonces ahí nos vamos a conocer y compartimos estas historias terroríficas en vivo. Un abrazo. Un abrazo para ti, por aquí te esperamos con chicharrón incluido. Nos vemos pronto. A ustedes, ¿cuál de todas estas tradiciones que nos contó hoy nuestra amiga Majo Roballo les parece más interesante? Quizás ustedes dentro de su familia, dentro de su comunidad, conservan alguna tradición similar a esta que ella nos contó, pues escriba ahí en la cajita de comentarios, para eso está. Si se va a disfrazar, cuénteme qué se va a disfrazar, compartamos esa información, manden fotos, suban fotos ahí en esos comentarios para verlos disfrazados. Gracias por estar siempre aquí conectados, gracias por compartir sus historias, por darnos dedito arriba, por compartir este video con las personas que ustedes les consideren les puede interesar. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.